Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿nos escuchan bien? Recuerden que toda la comunicación será a través del chat de este webinar. Me gustaría leerlos y saber que nos están escuchando, nos están poniendo atención. Bienvenidos, muy buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a presentar un webinar con nombre Conecta con tus clientes, gestión del Product Backlog de Agile. Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por asistir, bienvenidos. Veo por ahí algunos nombres también conocidos, parte de miembros, exalumnos. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Pues bueno, muy rápidamente les presento quién es Kaizenia. Muchos de ustedes ya nos conocen, pero para los que no nos conocen, pues somos una organización integrada por profesionales comprometidos en ayudarlos a aprender. Vale, todo esto pues a través de formación y coaching funcional, innovador y rentable para ustedes y para las organizaciones que así también nos acompañan en nuestros perfiles. Pues mire, les platico muy rápidamente también nuestra visión al año 2025 es ayudar a 1 millón de clientes a aplicar el conocimiento especializado de forma exitosa. Y bueno, nuestra misión y nuestro compromiso es facilitar la aplicación del conocimiento especializado en agilidad, gestión de proyectos, innovación, mejora de procesos y tecnología. Pues les platico muy rápidamente, como les decía, algunos de ustedes nos conocen, ¿a qué nos dedicamos? Pues estamos dando cursos online autodirigidos en la plataforma eLearning, también pues cursos virtuales que son en esta modalidad a través de una plataforma virtual y bueno, también contamos con nuestro máster online internacional, el cual pues también es el primer máster en agilidad online más completo de habla hispana. Y por último, pues también les platicamos un poquito de la agencia digital que estamos implementando en la parte del grupo de Ollarde. Bienvenidos. La siguiente, Karen, por favor. Un poquito les platico en nuestras marcas. Es el grupo, nuestro grupo se llama Grupo Ollarde y bueno, está Caseta y Kaizenia, Master in Agile Management, está Agile Scrum, también la agencia digital y bueno, y también pues nuestro coach estrella que es el coach y director CEO de esta organización, Diego Ochoa. Pues nuestros partners y quien nos respalda, pues es Master in Agile, CertiProf, estamos con Scrum Study, Six Sigma, Agile Alliance y bueno, también estamos con Accredible, que es quien respalda nuestras certificaciones. Y bueno, la siguiente, quiero platicarles y presentarles a nuestra coach el día de hoy. Karen Romero Gutiérrez es quien nos estará acompañando e instruyendo el día de hoy en toda la información de valor que nos va a proporcionar. Ella es ingeniera egresada de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Ha trabajado como analista de sistemas en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se ha desempeñado como Product Owner, Business Analyst en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. También ha trabajado en el ISSSTE y en la Secretaría de Gobernación. Actualmente colabora como Business Analyst en Foviste y, bueno, levantando requerimientos, concesiones con los usuarios y diseño de prototipos. Bienvenida, Karen. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bienvenidos al webinar. Espero que sea de... Gracias. Muy bien. Empezaremos. ¿Qué son las historias de usuario? Supongo que muchos ya tienen una idea, ¿no? Pero en caso de que, bueno, no la tuvieran, pues las historias de usuario en Scrum son los elementos más principales, en el cual nos sirven antes de comenzar un sprint. Se utilizan para este marco ágil.
Prácticamente las historias de usuario a un nivel general es todos los requerimientos que nos va a platicar el usuario como product owners, y nosotros tenemos que darles estas historias de usuario al equipo para que ellos puedan empezar a estimar, empezar a entender las necesidades del proyecto. ¿Qué beneficios tenemos al realizar nosotros como historias de usuario? Pues mejoran la estimación y la planificación de los demás sprints. Se almacenan en el backlog para aprender a gestionar el trabajo en curso. Lo más conocido que conocemos es el WIP o Work in Process, que viene siendo el trabajo progresivo que nosotros estamos haciendo como equipo. Además de que nos ayudan a perfeccionar nuestro flujo de trabajo para prácticamente ver cómo vamos a trabajar en este mínimo producto viable, lo que nos solicita el cliente, ¿no? Ese es el primer beneficio. Otro beneficio es que de las historias de usuario es que nos pueden escribirse en distintos niveles. Existen 5 niveles que se ocupan en las historias de usuario. Vamos desde el nivel básico hasta el nivel alto. Esto ya es dependiendo de la madurez que realmente nos dé el equipo, ¿no? O que estemos ahí, porque hay mucha gente que piensa que ya está muy maduro al poder relacionar las historias de usuario y redactarlas, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros conforme vayamos creciendo, podemos ir mejorando nuestra habilidad, tanto para poder redactarlas de mejor forma y para llegar a los 5 niveles que existen en las historias de usuario, ¿no? También aparte de que nos ayudan a determinar qué longitud vamos a tener para la funcionalidad que vamos a abarcar. Otro beneficio es cuando llegan a tener grandes historias de usuario, generalmente pasan a una categoría de épicas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una épica muy grande, tenemos que dividirla en historias de usuario. Y a su vez, una vez que tenemos estas historias de usuario, pues tenemos que dividirlas en tareas. Estas tareas lo cual nos van a ayudar a que el equipo sepa cómo va a trabajar en el Product Backlog. A partir de esta historia de usuario, él puede sacar esta definición. Como estructura de la historia de usuario, pues son una descripción de una función que debería de tener un producto final, ya sea o no un software. No siempre una historia de usuario va a ser un software que vamos a estar realizando. Las historias de usuario pueden utilizarse en diferentes aspectos, ¿no? Esta es una descripción de redactada, tenemos que hacer de la forma más natural que nosotros y simple que pueden entendernos lo que es el equipo de desarrollo, ¿no? Nosotros como product owners, porque a veces tanto hacemos las historias de usuario muy enredadas y a veces el equipo pues no nos entiende, ¿no? A la hora de redactarlas, y es cuando empezamos a tener este tipo de conflictos de que nos dice que no hemos bajado bien el requerimiento, no se entiende toda esta parte, ¿no? Entonces tenemos que ser los más concisos y precisos al hacerla, ¿no? Deben de resumir la idea de lo que espera obtener el cliente en función de cada producto. Es decir, que debe de incluir la perspectiva del usuario final, además de que deben de contener la siguiente forma, que es un título, en este caso, cuál es el nombre de la historia de usuario, la descripción de qué va a tratar esta historia de usuario, los criterios de aceptación. En este caso, todos los criterios de aceptación es todo lo que va a decir el cliente si se terminó o no se terminó con esta historia de usuario. La prioridad existen también para las historias de usuario, lo que es una prioridad alta, media, baja, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que empezar a definir con el equipo qué prioridad podemos darle de acuerdo a la complejidad cuando estemos estimando junto con ellos, ¿no? ¿Y con qué trabajo relacionado? Hay veces que las historias de usuario se relacionan con otras historias de usuario. Entonces tenemos que tener bien definida toda esta relación que existe en estas historias de usuario. ¿Para qué nos sirven las historias de usuario? Las historias nos describen el qué y el para qué. Hay detrás del trabajo diario los miembros del equipo de desarrollo, mediante un enfoque visual que permite ver, priorizar y evaluar los requisitos. Asimismo, son una forma muy práctica de definir el alcance de un proyecto sin necesidad de utilizar un lenguaje técnico. Otros beneficios de las historias de usuario son: ayudan a alinear las expectativas de todos los participantes. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, pues yo sé que mi cliente, tanto equipo como Product Owner, como Scrum Master, tenemos todo hacia dónde vamos a ir, todos hacia el objetivo que vamos a definir. Como segundo punto, pues fomentan el trabajo en equipo y la integración de expertices. ¿Qué pasa? Aquí empezamos a fomentar al equipo, empezamos a involucrarlo más. El equipo nos va a dar sus ideas para cómo poder desarrollar estas historias de usuario, cuál es el mejor beneficio para que nosotros como Product Owners podamos darle la idea al cliente y poder decirle, mira, de esta forma lo podemos abordar, ¿no? Podemos darte esta solución. Como tercer punto, aumenta la satisfacción del usuario. Lo que les comentaba, aquí nos ayudan prácticamente a ver que si cumplimos o no con lo que nos solicita, en este caso el usuario o el cliente. Impulsan soluciones creativas. ¿Qué pasa? Aquí es donde entramos todo el equipo a empezar a dar la solución. Ver cómo podemos hacerlo de manera más creativa, que sea más factible, más visual, más interactivo, todo. Empezamos a juntarnos todo como equipo y empezamos a impulsar esas ideas para dar esas soluciones más creativas. Reducen los errores a futuro. ¿Qué pasa? Que bueno, como ya tenemos definida la historia de usuario que ya fue dada por el cliente, pues ya vamos a tener menos errores a la hora de poder desarrollarla. Conforme vayamos viendo los sprints, pues va a ser mucho menos, ¿no? Los riesgos que vamos a ir teniendo, que veamos viendo progresivamente conforme vayamos avanzando. ¿Por qué usar las historias de usuario? Pues porque nos ayudan a proyectar una gran idea. Es necesario contar con diversas estructuras que nos ayudan a organizar los entregables desde el mayor importancia hasta los subsecuentes también. Entre toda la planeación debes de ser capaz de responder a todos los cambios y abrir a las opiniones de los demás. ¿Qué pasa? Que muchas veces el equipo no está abierto a grandes cosas, a que le den las ideas, a que pueda mejorar algo de lo que estamos haciendo en el trabajo. Entonces nosotros al darle las ideas cuando desarrollamos las historias de usuario, pues nos pueden ayudar, ¿no? Aquí, en esta parte. Bueno, aquí es donde las épicas, las historias de usuario y las iniciativas son exactamente los marcos y las métodos ágiles que nos ayudarán a su empresa a organizar y a lograr un equilibrio saludable entre la estructura, la flexibilidad y la eficacia. Podemos usar lo que son también los storytellings para contar las historias de usuario. Cuando una vez que ya tengamos el producto, pues podemos usarlas. Regresando a dos diapositivas anteriores, pues tenemos una estructura básica. La estructura básica, ¿cuál es? Como rol que viene siendo, pues yo soy el usuario, ¿quién es el que está pidiendo? Como objetivo, ¿qué quiero? El que necesito, que para qué quiero la funcionalidad. Y el para es el beneficio que necesito. Esto es algo también los podemos hacer de dos diferentes formas, ¿no? Las historias de usuario. Entonces, continuando con estos puntos, pues podemos decir que las historias de usuario deben de ser breves, de indicaciones o soluciones escritas desde el punto de vista del usuario final. Las épicas vienen siendo los proyectos que van haciendo mayor volumen. ¿Qué pasa? Que son grandes cantidades de trabajo que tenemos que irlo desglosando en pequeñas historias de usuario. Y de estas historias de usuario, a su vez, podemos tener todavía historias de usuario mucho más pequeñas todavía. ¿Para qué? Para que podamos complementar, pues, mucho mejor la solución, ¿no? Pueden ser también las iniciativas, que son conjuntos de épicas e historias de usuario que conforman la totalidad del proyecto. Ahora sí, cuando ya tenemos todo el conjunto de historias, tenemos todo el conjunto de épicas, a esto ya le podemos nombrar lo que es una iniciativa. Ahora sí podemos empezar con la visión, con el objetivo, con todo, empezar a conjuntarlo, ¿no? ¿Cómo construir las historias de usuario? Bueno, para construirlas aquí vamos a hacerlo sobre un flujo práctico que tenemos. Debes de describir el rol y la funcionalidad y el resultado esperado.
de una frase corta debe de venir acompañada al reverso de los criterios de aceptación. Estos permiten definir las pruebas a realizar para poder verificar su aceptación. El siguiente paso del flujo es, debe de haber hasta un máximo de 4 criterios por historia de usuario, redactado también en una frase del contexto, el evento y el comportamiento esperado ante ese evento. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros como product owners, pues metemos un buen de criterios de aceptación, que podemos hacerlos los más importantes que le puedan funcionar al usuario, ¿no? No siempre es una regla que podamos tener como 4 mínimos. Podemos tener sí un máximo, pero también nosotros como product owners tenemos que ver que no sean tan largos, porque luego el product owner, el equipo y el product owner empiezan a tener que no entienden estos criterios de aceptación por tener tanto, ¿no? Entonces tenemos que empezar a disminuirnos estos criterios de aceptación. De esta forma, la historia de usuario entregará el valor esperado por el product owner. Lo que les platico, si nosotros tenemos una historia bien definida, de manera corta, con criterios de aceptación muy cortos, pues podemos darle mucho valor al equipo para que él pueda desarrollarlas. Ahora, las historias de usuario pueden describirse en forma de fichas. Podemos tenerla desde lo que son en un Jira o en otros tableros digitales que ustedes pudieran conocer. O también simplemente en un papel bond, pues podemos tener nuestro tablero y ahí podemos definir nosotros con post-it nuestras historias de usuario, ¿no? Estas son algunas herramientas o marcos que ofrecen mejores soluciones, ¿no? El monitoreo, notificaciones, para la comunicación que tendremos en equipo, ¿no? Entonces, algunas que yo les comento, pues son Monday, Candice u Oracle Primavera, ¿no? Jira, un Trello, toda esa parte son herramientas que pues ustedes pueden ir ayudando, ¿no? En esta parte. Las estructuras, la primera, las reglas de las 3Ks. ¿Qué viene siendo las 3Ks? Pues las 3Ks tiene que ser una carta, primeramente como les platicaba, la confirmación, que viene siendo las historias de usuario, los criterios de aceptación y una conversación. Siempre tiene que existir la conversación product owner, cliente, después product owner, equipo. Siempre tenemos que tener esta primera parte. Esta es una de las primeras reglas. La segunda regla tenemos es cómo vamos a redactar una buena historia. Pues primero, teniendo el perfil, en este caso, ¿quién va a ser el usuario final que lo va a utilizar? ¿Cuál va a ser la necesidad? Que viene siendo el objetivo, función principal, en este caso del software, o lo que les comentaba, que también no siempre es un software. Y como último punto, pues el propósito, ¿no? Del objetivo que va a tener para la experiencia del usuario final. Entonces, aquí lo que les comentaba la reglita, cómo, que viene siendo el perfil, qué quiero y para qué lo necesito. La siguiente es el JIP, when y then. ¿Qué viene siendo el JIP? Dado que es el escenario, en este caso todas las precondiciones que vamos a tener para poder llegar a la redacción de la historia de usuario. El when, el cuándo, condiciones de acciones que vamos a ejecutar, cómo vamos a ejecutar esa funcionalidad, qué necesitamos para poderla ejecutar. Y el entonces, pues que viene siendo el resultado esperado junto con las validaciones que tenemos que realizar. El siguiente, pues, es la descripción de una historia de usuario. Para dar una buena descripción, pues tenemos que definir quién utilizará el requisito de esta historia de usuario. En el cómo, que es la realidad del quién. Es importante definir al usuario objetivo de forma detallada, ocupación, conocimientos de informática, cómo y dónde vive, cómo usará el producto, etc. Nosotros tenemos que empezar a hacer esta investigación. Especificar qué quiere el usuario y para qué lo quiere. Las historias de usuario deben describir cómo se va a resolver el problema del usuario y cómo se usará para la solución. El siguiente punto,
Se debe de establecer el objetivo de construcción de esta funcionalidad. ¿Para qué estoy construyendo esta historia de usuario? ¿Qué beneficio voy a tener? ¿Qué beneficio le va a dar al usuario al poder realizarlo? Y por último, las condiciones de aceptación de la historia de usuario. Estas son las características que deben de cumplir el producto al final del sprint para considerarse terminada la expectativa de diseño, usabilidad, rendimiento y la satisfacción del usuario. Aquí tenemos unos ejemplos para las historias de usuario. Como título tenemos el con, quién quiero y cuáles son las condiciones. Como ejemplo 1 tenemos, como futuro usuario del sistema, quiero poder registrar a los clientes en un archivo para iniciar una campaña de email de marketing. Otro ejemplo podemos tener, que es el siguiente. Como usuario de aplicación móvil del banco, quiero visualizar mi posición global en la página de entrada para saber si dispongo de saldo suficiente, nada más al acceder sin navegar por menús. Como el ejemplo 3, tenemos el siguiente. Como director de ventas, quiero registrar los ingresos y cantidades que me solicitan mis clientes para trazar una estrategia comercial con mis proveedores. Muy bien. La descripción del Invest. El Invest lo tenemos que utilizar mucho al hacer las historias de usuario. ¿Qué es el Invest? Pues el Invest lo fue realizado por el investigador Will Wick al definirlo como una regla memotécnica a la hora de pensar cómo escribir las historias de usuario en Scrum. Se trata del modelo Invest. Según el modelo de las historias de usuario, deben de ser, primero, independiente. ¿Qué quiere decir? Que las historias se pueden implementar en cualquier orden. No siempre tienen un orden que puede ser 1, 2, 3, 4. No. En cualquier orden las podemos hacer. Negociables. Esta podemos negociarlas con el usuario para que puedan ser menos la funcionalidad, pero pueda darle el beneficio al cliente. De valor. ¿Qué significa de valor? Pues que es el que el usuario la va a utilizar, que le va a dar algo que él necesita, que va a cubrir su necesidad, ¿no? Estimable, que el equipo a la hora de que hagan la estimación de la historia de usuario, puedan tener esa pequeña estimación, pueden decir, así la logro en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque a veces a la hora que hacemos las historias de usuario, por tan grandes que son, pues no podemos poderlas estimar, ¿no? Otra parte también es siendo pequeñas, ¿no? Que se puede hacer de un concepto que esté preparada para su lanzamiento en un par de semanas y preferible dentro de un par de días. A eso se refiere con que sean un poco pequeños y comprobables. ¿Qué pasa cuando ya llegamos ahora sí al nivel más alto que viene siendo el comprobable? Pues que ya las vamos a probar junto con el usuario. Cuando terminamos nuestro sprint, pues vamos a empezarlas a probar, ¿no? A eso se llama que sean comprobables. ¿Para quiénes sirven las historias de usuario? Bueno, las historias de usuario describen el porqué y para qué detrás del trabajo diario de los miembros del equipo de desarrollo mediante un enfoque visual que permite ver, priorizar y evaluar los requisitos. Asimismo, son una forma muy práctica de definir el alcance de un proyecto sin necesidad de utilizar un lenguaje técnico. Otros beneficios, pues son del usuario, son pues igual, ayudan a alinear expectativas de todos los participantes, fomentan el trabajo en equipo y la integración de los expertices, aumentan satisfacciones del producto, impulsan soluciones creativas y reducen los errores a futuro. Ahora tenemos las épicas contra las historias de usuario. Las historias de usuario pueden crearse con distintos niveles de detalle. Podemos escribir historias que comprendan un gran número de funcionalidades relacionadas. En este tipo de historias de usuario de gran tamaño suelen denominarse épicas, lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Que cuando son muy grandes tenemos que desglosarlo, ¿no? Volviendo a nuestro ejemplo de una aplicación de banca móvil, podemos crear una épica como ejemplo que viene. Como usuario de la aplicación móvil del banco, quiero programar una transferencia periódica para poder pagar una cantidad mensual, semanal o X, como pueda ser.
Las épicas son normalmente bloques funcionales demasiado grandes como para que el equipo ágil pueda completarlos en una interacción o en varias interacciones. Esto se les llama lo que son los sprints en Scrum. Por eso es necesario que las tenemos que dividir en historias de usuario más pequeñas para no podernos ampliarnos, ¿no? En los sprints y poderlas terminar dependiendo del tiempo que vaya a durar el proyecto. Ahora sí, vamos a ver qué son los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son una parte fundamental de las historias de usuario, puesto que permiten definir las pruebas a realizar para poder verificar su aceptación. Esto es que, una vez terminada la historia de usuario, entrega el valor esperado para el Product Owner y debería de indicar un lenguaje claro, conciso y en términos de negocio. Las condiciones que deben cumplirse para que una historia de usuario se acepte como terminada. Por ejemplo, tenemos la historia de usuario siguiente. Como bloguero, quiero hacer una entrada al blog para posicionarme como un experto en un tema específico. Mis criterios de aceptación como ejemplo serían, debo de ser capaz de publicar un contenido multimedia, imágenes y videos. El texto de la entrada debe de ser enriquecido, que permita enlaces web, formatos, etc. La entrada debe de poder compartir vía redes sociales. La entrada debe de poder imprimirse. La entrada se debe de enviar vía correo electrónico. ¿Quién se encarga de hacer las historias de usuario? Quien tiene la autoridad sobre el backlog. En este caso, como se priorizan las historias de usuario, está incluido y no quien esté validado es el productor. La creación del Product Backlog Agile, aunque en algunas situaciones lo realiza solo el Product Owner, en realidad puede ser realizado por el Product Owner junto con el Business Analyst. Si nosotros en nuestro equipo tenemos Business Analyst, pues ellos nos pueden ser nuestra mano derecha para podernos ayudar a escribir estas historias de usuario, en caso de que exista esta figura. Junto con el Developer Team. El Development Team, pues también tiene que verificar estas historias de usuario. Estas historias se definen mejor en la ceremonia llamada grooming o el refinamiento. Una vez que tenemos estas historias, pues tenemos que refinarlas junto con el equipo, este backlog, la cual sirve para aclarar dudas y poder otorgar una estimación con esfuerzo y tiempo mejor. Ahora sí, ¿cuáles son las problemáticas que tenemos al escribir unas historias de usuario? Bueno, definir el rol a quien va dirigida la historia de usuario, como el usuario, ejemplo. Nosotros a veces no sabemos ni quién va a ser nuestro usuario e inventamos nombres. Al hacer la historia decimos, ay, pues como rol tal persona, pero no sabemos quién es en realidad. Entonces tenemos nosotros que empezar a identificar quiénes van a ser estos roles. El no describir el valor para el negocio o el beneficio. Lo que les platicaba, si no damos un valor de lo que necesita el cliente, pues va a ser muy difícil que podamos escribir la historia de usuario. Como tercer punto, pues tenemos no establecer los criterios de aceptación o condiciones de satisfacción. Si las historias de usuario no tienen estos criterios de aceptación, pues nunca vamos a saber si la historia de usuario cumplió o no cumplió con lo que se necesitaba por parte del cliente. Bueno, a la hora de escribir unas historias de usuario, pues yo les voy a dar unos tips de los que yo he aplicado, ¿no? Como Product Owner. Bueno, enfocarnos que las personas usuarias son lo primero. Nunca debemos de dejarlos en segundo término. Siempre van a ser nuestros clientes, siempre tenemos que estar diario con ellos, tenemos que estar revisando todo el trabajo que hacemos. Como segundo punto, utilicemos personajes para descubrir las historias correctas. ¿Qué pasa? A veces nosotros tenemos una imaginación o un ingenio que podemos decir, bueno, por lo mientras yo puedo describir un personaje que va a utilizar la historia de usuario hasta que yo no tenga definido quién va a ser mi rol. Las historias de usuario siempre tenemos que crearlas de forma colaborativa. Siempre. Si no las creamos de forma colaborativa, pues nunca vamos a poder trabajar en equipo, ¿no? Y como 4 puntos, mantengamos las historias de usuarios simples y concisas. Lo que les decía, pequeñas, entendibles
y poder estimarlas. Ocupen siempre el modelo INVEST. El modelo INVEST nos va a ayudar muchísimo. Hay mucha gente que no lo aplicamos los product owners. Entonces, un consejo que les digo, cuando ustedes ya tengan su INVEST, pueden hacerlas tan simples y concisas. Siguiente. Pues empecemos con las épicas. Perdón. Las épicas nos van a ayudar a pues que vamos a empezar desde allí a hacerlas más pequeñas. A una vez al describir las épicas, pues podemos hacerlas más pequeñas, ¿no? Las historias de usuario. Siguiente punto, refinemos las historias de usuario hasta que estén listas. Hasta que no veamos que estén bien y que digan, ya son entendibles por el equipo, por el cliente, por el mismo product owner, pues podemos refinarlas, ¿no? Seguir y seguir. Como siguiente punto, pues lo que les comentaba, agreguemos los criterios de aceptación. Siguiente punto, pues utilicemos las tarjetas. Siempre vamos a utilizar las tarjetas, ¿no? Mantengamos visibles las historias de usuario, ¿sí? Y accesibles. ¿Qué pasa con esto? Muchos no tenemos la transparencia. Tenemos que tener transparente todo. Esto es algo que nos dice Scrum, un punto de los que tenemos, de ser transparentes en todo, que todo el equipo vea el backlog para que vean ellos qué es lo que están haciendo. Como siguiente punto, no siempre confiemos en las historias de usuario. ¿Por qué? Porque a veces nos falta más análisis. No siempre la historia de usuario nos va a dar todo el requerimiento completo. Tenemos que llegar más allá de lo que vamos a describir en la historia de usuario. Hasta aquí, bueno, es el tema. Excelente, Karen. Muchísimas gracias. Pues mira, en el chat pregunta Montserrat López Aguirre, ¿los requerimientos de alto nivel podrán ser redactados con la estructura de las historias de usuario? No te escuchamos, Karen. Tienes tu... Sí, puede ser, pero siempre y cuando tengamos bien definido el requerimiento. Si lo tenemos a alto nivel, pues todavía tenemos que bajarlo mucho más, porque si sabemos, a veces los requerimientos de alto nivel no nos funcionan. Aunque estemos del lado de analista y del lado de product owner, pues siempre tenemos que bajar el nivel hasta el mínimo detalle para poder implementar la historia de usuario. Gracias, Karen. La siguiente pregunta, ¿cómo sabes que una historia es épica y en cuántas historias más pequeñas es recomendable dividir una historia épica? Bueno, la épica, pues sabemos que es grande, ¿no? Como lo que les comentaba el ejemplo, ¿no? De qué es la épica. Entonces a nosotros, al empezar a decir que si vemos que vienen varios requerimientos que nos solicitan en esa épica, ahí es donde nosotros empezamos a identificar las historias de usuario, porque a veces la épica nos dice el usuario, bueno, yo quiero una alta, quiero una modificación, ejemplo, ¿no? Quiero una eliminación, o sea, te ponen, pues yo como usuario requiero que poder eliminar, modificar, dar de alta, para que pueda hacer esto, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que la épica es muy grande. Entonces a partir de allí tenemos que empezar, de acuerdo a las funcionalidades que nos vayan redactando, pues desde ahí vamos a poder sacar las historias de usuario. Excelente, Karen. Muchísimas gracias. Karina nos comenta que le encanta, rápido y concreto. Dice, ¿durante cuánto tiempo se recomienda guardar una historia de usuario? Bueno, las historias de usuario sabemos que siempre van a estar vivas y nuestro tablero siempre está vivo. Entonces las historias de usuario siempre van a estar allí. No tienen un tiempo límite. Solamente se van a ir moviendo desde que vamos a hacer hasta terminado. Es el único proceso que van pasando las historias de usuario. Pero siempre van a estar vivas porque a veces nos pueden decir, pues ¿te acuerdas que terminé el sprint de esta historia de usuario? ¿Qué crees que me faltó agregarle esto? Entonces tienes que volver a regresar
tu historia de usuario. Entonces, por eso lo que comentaba, nunca van a tener un tiempo, porque siempre van a estar vivas. Perfecto, muchas gracias. Rosa López nos pregunta, ¿cuál es el rol del Scrum Master en este punto backlog? Bueno, aquí el Scrum Master en el backlog lo que va a hacer es que él junto con el equipo, él va a estimar las historias de usuario junto con ellos. Ajá, esta ya no es función del Product Owner. Únicamente él es como el que va a empezar a sacar las estimaciones. Eso es lo que él hace en la parte de las historias de usuario. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Karen. Mario Alberto nos menciona que él esperaba un poco más de información del Product Backlog. Mario, podemos hacer un webinar exclusivamente para hablar de este tema. Muchísimas gracias por tu comentario. Por último, Diego Suárez nos pregunta, ¿cómo se identifica una historia de usuario épica? Bueno, lo que les platicaba hace rato, ¿no? Cuando les digo que está muy larga la historia, la épica, pues de ahí sabemos que es una épica. Si es corta, concisa, pues viene siendo una historia de usuario. Ustedes se van a guiar conforme vayan viendo su backlog. A veces se queda más complicado de poder sacar las historias de usuario, de poder identificar las épicas, ¿no? Es muy complicado. Creo que Karen se trabó un poquito. No sé si solo sea yo o no escuchamos. Sí, se trabó. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, Gaby, ¿me la puedes repetir? La pregunta, la última de Diego Suárez, es ¿cómo se identifica una historia de usuario épica? Ok. Una de las formas de identificarla, en lo que ahorita regresa Karen, es que la historia de usuario tiene que ser materializable dentro de un sprint. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un sprint de 4 semanas y tengo, igual a veces me pueden habilitar o dar oportunidad de compartir cámara, yo tengo una necesidad, un requerimiento del cliente que me voy a llevar más de 3 o 4 sprints, ahí se puede sugerir que se convierta en épica y se va a desglosar en historias de usuario, que son entregables más pequeños. Esa es una de las características por las que podemos diferenciar una historia de usuario de una épica. La historia de usuario se debe de concluir sí o sí dentro del sprint. Las épicas pueden ser inter-sprints. Otro de los temas también es importantes cuando tenemos otra forma de diferenciarlas es cuando el requerimiento es demasiado amplio y no tenemos la claridad suficiente para detallarlas, o sea que a lo largo del proyecto vamos a ir detallando ese requerimiento y el equipo no puede estimar a nivel actividad, sino a nivel gran entregable, ahí también estamos teniendo una diferencia entre épica e historia de usuario, ¿ok? La épica, por lo regular, no es estimable a nivel actividad por el equipo, mientras que la historia de usuario sí o sí debe de ser estimable a nivel actividad por el equipo de trabajo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y con mucho gusto estamos a sus órdenes aquí cubriendo, haciendo un poco de agilidad justamente, ¿no? Como backup de Karen. Muchísimas gracias, coach. Karen ya regresó con nosotros. Karen, te vemos. Creo que tuviste por ahí fallas. Sí, se me fue el internet. Sí, no te preocupes. Lo bueno es que estás de regreso con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, hay más preguntas, muchísimas más preguntas. Pregunta Montserrat López. No, pero ya contestamos la de Monse. Dice, ¿cuál es la ruta para convertirse en un product owner maduro? Pues bueno, yo creo que esto es conforme uno vaya teniendo la experiencia y conforme vaya haciendo estas prácticas ágiles, ¿no? Desde llevando un buen backlog, llevando una buena parte de las historias de usuario, redactándolas, identificando cuáles son las épicas, identificando cuáles son los criterios de aceptación. Todo esto nos va a ir haciendo crecer, tanto profesionalmente como en la parte cotidiana, ¿no? Porque bueno,
Si nosotros no entendemos estos conceptos básicos y no sabemos cómo hacerlos, entonces esto no nos va a ir ayudando a crecer a la hora de hacer nuestro trabajo, ¿no? Como product owner. Entonces yo creo que al tener bien definidos estos conceptos, pues podemos ir, ¿no? Madurando un poco más. Perfecto, perfecto. Karen, muchísimas gracias. Me parece que serían, déjame ver acá el chat. Si hay nuevas preguntas. Dice la última, Enrique García Rivera, pregunta, ¿las historias de usuario se pueden bajar a nivel de tareas? Es decir, una historia de usuario puede tener de 2 a 3 tareas. Es correcto. Sí, lo que les platicaba, que las historias de usuario se pueden dividir en tareas, que son las que va a realizar el equipo de desarrollo. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Karen. Pues bueno, creo que de parte de nosotros sería todo. Les agradecemos muchísimo su asistencia, agradecemos muchísimo a Karen por estar con nosotros, por instruirnos en esta información, en su conocimiento. Por supuesto que estaremos sacando muchísima información al respecto. Y bueno, les compartimos a través del chat nuestras redes sociales para que también nos sigan a través de todas nuestras redes sociales y puedan pues conocer más a detalle de toda esta información. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Karen, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Karen. Felicidades. Gracias por compartir esta información muy valiosa para todos. Recordándoles también que, pues, si para su organización tenemos también talleres puntuales para la creación de historias de usuario. Las historias de usuario son claves. Me corriges, Karen, pero no solo para Scrum, sino en general para cualquier proyecto, incluso ágil o no ágil también. Pero es esta conexión entre la necesidad del cliente y lo que está construyendo el área de tecnología, el área de desarrollo. Incluso, bueno, las historias de usuario se usan para proyectos en recursos humanos, en comerciales, no necesariamente solo en tecnológicos. Entonces, pues es muy importante dominar esta parte. Como decían, oye, ¿cómo puedo ir avanzando? Pues quizás primero la certificación de Product Owner y también el taller de historias de usuario es algo que les puede ayudar mucho a seguir incrementando estas competencias. Nuevamente, muchas gracias, Karen. Y sí, por ahí les mandamos la información. Quien esté interesado, con gusto les podemos mandar. Tenemos por ahí la certificación de historias de usuario y próximamente también estamos por tener ya este curso. Muy bien, muchas gracias a todos y también se pueden dar cursos especializados y talleres en su organización. Nuevamente, muchas gracias, Karen, muchas felicidades y gracias por compartir esto a la comunidad de Master Lineal Management y a Kaisenia. Muchas gracias. Feliz día a todos. Gracias. Bye. Muchas gracias. Felicidades. Gracias.